Bienvenidos al tercer podcast. Soy Javier Herrera, interno de terapia ocupacional en el programa de atención temprana de Fundación Luz y junto a mi compañera Alejandra Mena estamos abordando temas sobre la discapacidad visual en Chile y cómo personas, a pesar de los diagnósticos, han podido desarrollar una vida independiente y autónoma. En el tercer capítulo hablaremos sobre las etapas de la adolescencia en las personas en situación de discapacidad visual. Para ello estamos junto a Diana Cantegiani, quien es psicóloga y encargada de convivencia escolar en el Colegio Santa Lucía y además diplomada en parentalidad positiva. Bienvenida, Diana. Hola chicos, buenos días, muchas gracias por la invitación. Esperemos que la conversación sea constructiva y que desde el área de psicología podamos aportar un poco al construir este podcast. Súper. Diana, como primera pregunta, ¿cuáles crees que son los principales desafíos para las personas en situación de discapacidad visual en la etapa de adolescencia? Ya de por sí la etapa de adolescencia para cualquier persona es una etapa llena de desafíos. O sea, adolescencia viene desde su significado más macro, que es adolecer. O sea, yo estoy falta de algo, estoy en búsqueda de algo. Y en esta búsqueda muchas veces trae desafíos que son inherentes a los cambios culturales, los cambios sociales que estamos viviendo, la misma edad, cambios biológicos que se presentan en nuestro organismo, y tenemos que hacer frente a todo, además con una dificultad que es que para la sociedad ya no somos niños chicos, ni tampoco somos adultos, entonces estamos en una barrera de incertidumbre que nos desafía constantemente en qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no. Y en ese ir y venir ya se argumentan desafíos en todas las índoles. O sea, desde el ámbito familiar empiezan a necesitar que seamos un poco más autónomos en decisiones, que empecemos a tomar más responsabilidades. En el ámbito personal estamos en plena búsqueda de qué es lo que es nuestra identidad, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos identifica como personas y cómo desde ahí nos vamos a relacionar con otros. Nuestras relaciones sociales también empiezan a cambiar, nuestro grupo de pares cada vez es más importante en nuestro devenir y en nuestra toma de decisiones, y eso también va a marcar un flujo, porque muchas veces ese grupo de pares nos va a influir en qué es lo que vamos a estar haciendo en esta época, cuáles van a ser nuestros gustos, cuáles van a ser nuestras maneras de relacionarnos con los adultos también, que empezamos a cada vez diferenciarnos un poco más. Si a esto le sumamos alguna discapacidad o alguna situación de discapacidad distinta, nos agrega un desafío aún mayor, ¿ya? La autonomía que uno va adquiriendo en la etapa de adolescencia empieza a ser cada vez un tema más latente en esto, y muchas veces las familias en este ir y venir nos empiezan a poner algunas trabas en adquirir esta autonomía. Muchas veces los papás se encuentran temerosos a que estos niños que ya empiezan a ser adolescentes tomen decisiones de manera autónoma, y también por sus propios miedos. O sea, son padres, todos los padres tienen miedo frente a la etapa de la adolescencia, y muchas veces en una situación de discapacidad también estos miedos incrementan, y ahí es cuando tenemos que apoyar a estas familias para que empiecen a validar estas decisiones con estos adolescentes que ya empiezan a querer ser más autónomos. Súper. Y hablando del mismo tema, respecto como a la misma pregunta, suele pasar a veces que los padres infantilizan un poco a las personas con discapacidad de distinta índole, ¿o no? Y eso yo creo que igual dificulta más este proceso, ¿o no? Sí, suele pasar también que los ven como objetos de protección. O sea, yo como papá tiene inherente el tema de que yo debo proteger a mi hijo. Cuando yo veo que mi hijo a lo mejor tiene una situación de discapacidad, sea cual sea, y lo veo un poco más desvalido frente a una sociedad que tampoco está preparada para recibirlo.
Entonces quiero protegerlo aún más y en esa sobreprotección tendemos a infantilizarlo, a no validar ciertas opciones, a no darle espacios para que él se desarrolle de manera autónoma, a que disfrute de su adolescencia como cualquier otro niño. Claro, o sea, es como un objeto de protección, como dices tú, y yo creo que eso anula un poco empezar a verlo como un sujeto de derecho, ¿no? Sí, y ahí es cuando empieza a complicarse un poco esto, porque vemos a niños y también lo que pasa, que muchos niños se rebelan porque ellos quieren tomar sus decisiones y tenemos un papá que nos anula, no porque nos quiera anular, sino porque también tiene miedos que son propios de la etapa, pero tenemos un niño que quiere hacerse valer y muchas veces cuando se revela y cuando dice, no, mi hijo está súper desobediente, ya no me hace caso en nada. Y claro, es porque quiere diferenciarse un poco y marcar que él también puede tomar sus decisiones. Claro. Bueno, y hablando sobre algo que está súper relacionado, ¿qué tan importante es favorecer o propiciar el desarrollo de la sexualidad durante la adolescencia en una persona ciega o con baja visión? Es importante y no sobre todo, no en especial en la adolescencia, es importante el desarrollo de la sexualidad de manera integral en todas las etapas de la vida, ¿ya? La sexualidad, la índole afectiva, lo social, son cosas que van a interactuar en nuestro ser desde que nacemos hasta que nos morimos, o sea, está transversalmente en todas nuestras etapas. Sin embargo, en la adolescencia empiezan a ocurrir situaciones que hacen que nos pongamos un foco a lo mejor un poco más importante en los temas de afectividad y sexualidad, porque biológicamente nuestro cuerpo empieza a tener cambios, que es necesario educarlos, que es necesario concientizarlos y que también vamos a tener que trabajar en pro de eso. Claro, con una persona en situación de discapacidad visual, hoy en día en Chile hay muy poca literatura de sexualidad y afectividad y eso también nos limita un poco en el trabajo. Yo creo que ahí es necesario también que nosotros como profesionales levantemos información que nos sirva de guía para el trabajo con adolescentes, con niños y con adultos también que quieren vivir su sexualidad y que muchas veces no han tenido oportunidades de poder desarrollarlo, de poder entenderlo. ¿En qué ámbitos de su vida se ven más afectados los adolescentes que viven con una situación de discapacidad visual y de qué forma la sociedad podría aportar a esas dificultades? La primera pregunta, que tiene que ver un poco con los ámbitos de la vida que son más afectados en una persona con discapacidad visual, hay múltiples y va a depender netamente de la persona, ¿ya? Desde lo que nosotros hemos trabajado, lo más difícil siempre va a ser la inserción en la sociedad. O sea, nosotros como sociedad estamos en pro de incluir a estas personas, ya sea con discapacidad visual, con discapacidades motoras, con discapacidades intelectuales, con las distintas variantes que pueden haber, siempre vamos a estar en pro de incluirlas. Sin embargo, muchas veces como sociedad nos quedamos solo en la palabra inclusión y no tenemos acciones para incluirla. Y ahí es cuando discriminamos o segregamos a estas personas. Un adolescente, que es lo que nos compete ahora que estamos conversando, lo más difícil son los grupos de pares. Cuando un niño con discapacidad visual está en un colegio regular, compite, y tiene que integrarse al grupo curso en donde va a tener muchos compañeros, muchas veces necesitamos cosas tan simples como que nuestros compañeros entiendan que este niño va a necesitar más tiempo, por ejemplo, para escribir en braille porque es un poco más lenta la lectura, que se va a demorar un poco más en contestar pruebas y no es que le estemos dando privilegios, sino que es simplemente que va a necesitar otros tiempos. Como sociedad tenemos que todos aprender
hacer vida la palabra inclusión y no quedarnos solo en la palabra. Creo que eso es el mayor desafío que está, y hacerla viva en todos los ámbitos, o sea, desde que tenemos que educar en pro de conocer cuáles son las herramientas que ellos necesitan, a simplemente entender que son niños y que son personas que van a tener distintos porvenires, que van a tener que desarrollarse en todas sus áreas, y que a lo mejor solamente vamos a tener que respetar que van a necesitar un tiempo un poco más largo, o que va a tener otras capacidades en otras áreas. Súper claro, Diana, muchas gracias. Pasando a la siguiente pregunta, en tu experiencia, trabajando con personas ciegas o baja visión, ¿cómo crees que afecta a su autoimagen y personalidad? En mi experiencia con las personas ciegas y baja visión, principalmente hay temas que tienen que ver con la autoestima, que está siempre en un constante devenir. Los niños, sobre todo, cuando empiezan a crecer y empiezan a pasar las distintas etapas del desarrollo, empiezan a vivir distintas etapas también de propios duelos, de cosas que ellos creían que podían llegar a hacer, y que en la marcha también se dan cuenta que no siempre son tan factibles, o que no siempre se van a cumplir en los tiempos que ellos creían que se podían cumplir. Y eso afecta enormemente su autoestima, porque empieza a frustrarlo. Hay cosas que los frustran, que los empiezan a poner en boga en este ir y venir de distintas situaciones, que merma un poco su autoestima y empieza a decaer su autoimagen. Desde ese punto también es que desde el colegio los chicos tienen el taller de orientación con la psicóloga desde primero básico hasta octavo, para ir acompañando estos procesos e ir siempre monitoreando cuáles son las situaciones a lo mejor más complejas que uno puede ir detectando. Por ejemplo, en los cursos de octavo uno empieza a visualizar también que el mayor miedo que ellos tienen es ir a un colegio, y que muchas veces sus compañeros, que van a ser nuevos compañeros, los discriminen por su situación de discapacidad visual. Y eso hace que se sientan en menor grado, menor categoría con sus otros compañeros. Se empiezan a sentir, se empiezan a cuestionar que a lo mejor no son capaces, que a lo mejor ellos no han aprendido tanto, que necesitan fortalecer otras áreas, y eso merma en su autoestima y en su autoimagen al fin y al cabo, porque empiezan a crear una imagen poco real de lo que ellos realmente son. Por eso que es importante monitorear, visualizar y siempre estar muy pendiente de cuáles son las etapas del desarrollo que van a estar pasando y cuáles son los desafíos de estas etapas. En la adolescencia generalmente es el tema con el grupo de pares, que te pone en juego y que muchas veces los desvalida en comparación con otros niños. Bien. Y considerando a los usuarios que atiendes comúnmente y que se encuentran en un rango etario de la adolescencia y además viven una situación de discapacidad visual, ¿qué es lo que más aqueja a los padres de estos niños? ¿Y cuál es la mayor dificultad para estos padres de adolescentes con discapacidad visual? Principalmente lo que aqueja a los papás es primero entender qué es lo que está pasando. O sea, teníamos a un niño que era muy sumiso, que muchas veces nos obedecían todo, que tenía un carácter y que claramente empieza a cambiar, lo que es propio de la adolescencia, porque empiezan a ver situaciones distintas. Esa es la principal queja de muchos papás, que ya no pueden controlar muchas veces a este niño. Y sobre todo en personas con discapacidad visual, los papás tienden a anteponerse escenarios en donde los niños se van a ver muchas veces desvalidos frente a otras situaciones. Lo mismo que yo les comentaba del colegio, los papás se anteponen a que va a ir a un colegio y generalmente ellos dicen no, lo van a discriminar, le van a hacer bullying. Muchas veces no han pasado esas situaciones, o el niño tiene todas las herramientas para que esas situaciones no pasen.
pero los papás se anteponen a eso y muchas veces crean estos escenarios y ellos sienten que es el que va a pasar y es el fin del mundo y se negativizan frente a estas situaciones. Principalmente con los papás hay que trabajar un poco en la seguridad de ellos, también en que ellos validen a su hijo, que vean todas las capacidades que tiene y que desde ahí juntos trabajen en estas inserciones, que es el mayor desafío que ellos tienen. Bueno, continuando con la siguiente pregunta y para ya ir finalizando la entrevista. ¿Qué le dirías a los padres de un joven con discapacidad visual que tiene dudas, temores o incluso pudor sobre abordar ciertas temáticas con sus hijos? Le diría que pida ayuda. Muchas veces como adultos no creemos que podemos pedir ayuda, siendo que lo más válido y lo más natural es que cuando tenemos miedo, cuando tenemos inseguridades, es que pidamos ayuda a un otro que nos pueda orientar. No podemos y no tenemos por qué sentirnos solos, no tenemos por qué vivir esta etapa con miedo. La etapa de la adolescencia es una etapa de descubrir y descubrirse. Y es una etapa muy linda que como papás deberíamos acompañar a nuestros hijos en este proceso de descubrir y descubrirnos. Y en ese proceso muchas veces como papás vamos a necesitar apoyo. Y ese apoyo es válido, ese apoyo está. Si necesitan consejos y muchas veces no quieren ayuda profesional, pero tienen alguien a quien acudir, háganlo. Muchas veces no tenemos todas las respuestas, pero sí podemos acompañarlos en el proceso. Bien, Diana, esas palabras me llegaron así muy, muy adentro. Así que muchas gracias por tu tiempo e información que nos acabas de entregar. Esperamos que esto sea útil para todas las personas que hoy nos escuchan, ya sean padres, madres, tutores, familia o incluso los mismos adolescentes. Sin duda sabemos que es una etapa difícil en el ciclo vital, pero si contamos con profesionales dedicados en el área, podemos obtener los recursos necesarios. Bueno, y así termina nuestro tercer podcast. Nos encontramos en el siguiente capítulo.